circunstanciales, por si acaso. ¿Las oraciones transitivas llevan circunstanciales? Sí, sí llevan. Obligatoriamente, no, es opcional. ¿Las transitivas llevan circunstancial? Sí, obligatoriamente, no, es opcional. El caudal del río Amazonas ha crecido. Viajó a Ica con su jefe muy temprano. ¿Qué es lo que tenemos aquí? A ver, ¿qué es el caudal del río Amazonas? ¿Qué función cumple? ¿Qué función cumple? Bueno, ¿qué función cumple? ¿Qué función cumple a Ica? ¿Qué función cumple con su jefe? ¿Qué función cumple? ¿Qué función cumple muy temprano? A ver. Todos sabemos, todas las chicas saben que ha crecido es núcleo predicado. ¿Qué significa núcleo predicado? El verbo, pues verbo principal. Viajó aquí es núcleo predicado. Ya, perfecto. Ahora quiero saber, ha crecido en la oración, el caudal del río Amazonas ha crecido. ¿Qué función cumple el caudal? Estamos en recreo. Ya. Muy bien. Vayan saliendo a su recreo y analizan, por favor, las oraciones que les dejo, mientras que están ahí recreando en su recreo, mientras que se están divirtiendo en su recreo. Continuamos. Continuamos entonces con la sesión, después de haber salido al receso. A ver, ¿qué era lo que teníamos que ver aquí? Muy bien, chicos, lo que teníamos era esto. Ya. Muy bien, estábamos ya avanzando y habíamos dicho que en esta parte, en las oraciones intransitivas, como el caudal del río Amazonas ha crecido, le preguntamos al verbo qué es lo que ha crecido, ¿no? O qué ha crecido, y la respuesta es el caudal del río Amazonas. Es decir, de quien se está predicando o diciendo algo es justamente de caudal del río Amazonas, y ese es el sujeto. ¿Ya? Ya está, ese es el sujeto. Muy bien, tenemos sujeto, núcleo predicado. Y viajó a Ica con su jefe muy temprano. Le preguntamos al núcleo de predicado, ¿quién viajó? La respuesta es el sujeto tácito. ¿A dónde viajó? Respuesta es a Ica. Es decir, este será el complemento circunstancial. Complemento circunstancial de lugar. Ya está. Con su jefe será... ¿Con quién viajó? Con su jefe, complemento circunstancial de compañía. ¿Cuándo viajó? Muy temprano, complemento circunstancial de tiempo. ¿Ya? Y vemos que aquí no hay objeto directo, por lo tanto la oración es intransitiva. Siguiente oración, oración activa. Ay, Saúl, tiene problemas con la conexión. Sí, pues, lo bueno es que estas clases se graban, ¿no? Al menos ahí está la ayuda, ¿no? Se graban. Muy bien, chicos. Activas. ¿Cuáles son las oraciones activas? Las oraciones activas son aquellas en las cuales el verbo es predicativo y el sujeto es quien realiza la acción. El sujeto es el que realiza, el responsable de lo que dice el verbo. El sujeto es el responsable de lo que se indica en el verbo. A ver, vamos a hallar los verbitos. Vamos a hallar los verbos, ¿ya? Hay que hallar los verbos. A ver. Algunos alcaldes restringirán el acceso a las playas. El núcleo del predicado. El verbo es restringirán. Cada mañana corremos en un campo deportivo. El núcleo del predicado es corremos. ¿Quiénes restringirán? ¿De quién se habla? ¿Quiénes son los que van a restringir? ¿Quiénes serán los restringidores? Sujeto activo.
algunos alcaldes. Ahí está. ¿Quiénes serán los que corremos? ¿Quiénes corremos? Sujeto, nosotros. Por más que el sujeto es tácito, ¿no es así? El sujeto es tácito, pero es activo. El sujeto es tácito, pero el sujeto es activo. ¿Ya? Aquí también, aquí algunos será el sujeto. Sujeto activo, sujeto activo. ¿Ya? Ya está. Ahora, obviamente lo que nos interesa es eso. Si el sujeto realiza la acción, es un sujeto activo. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, viajó a Ica con su jefe muy temprano. En viajó a Ica, igualito, el sujeto es tácito, pero no por eso deja de ser activo, también es activo. Es activo. Pero obviamente el verbo es intransitivo, pues. Aquí algunos alcaldes restringirán. ¿Qué es lo que restringirán? El acceso a las playas. Entonces, el acceso a las playas, ¿qué es lo que es? Es yo puedo decir, algunos alcaldes lo restringirán. Es el objeto directo. Esta es una oración activa con verbo transitivo. Cada mañana corremos en un campo deportivo. Esta es una oración activa con un verbo intransitivo. Tiene verbo intransitivo. ¿Qué cosa es cada mañana? Responde a la pregunta, ¿cuándo corremos? Ahí es intransitivo. Ahí el verbo es intransitivo, la oración es intransitiva. ¿Ya? ¿Dónde corremos? En un campo deportivo. En un campo deportivo será el circunstancial de lugar. Entonces, al realizar el análisis, nos damos cuenta de eso. ¿Cuándo corremos? Cada mañana. ¿No es así? Complemento circunstancial de tiempo. Y aquí, ¿dónde? En un campo deportivo. Complemento circunstancial de qué? De lugar. ¿Ya? Le dijimos, algunos alcaldes restringirán el acceso a las playas, es oración activa con verbo intransitivo. O también podríamos decir, es una oración activa e intransitiva. En cambio, cada mañana corremos en un campo deportivo, es una oración activa, pero intransitiva, porque su verbo es intransitivo. Las oraciones pasivas, estamos hablando de las pasivas con perífrasis. ¿Cuál es la estructura de la perífrasis verbal? La estructura clásica de una perífrasis verbal es esta. El verbo ser más un participio. ¿Ya? Otra opción, ¿cuál es? El verbo puede ser, por ejemplo, el verbo haber más el participio de ser, o sea, sido, es un participio, más un participio de otro verbo. ¿Ya? Más otro participio. Son ejemplos de estructura de perífrasis, ¿no es así? Entonces, ¿dónde está el verbo en voz pasiva? Para estas oraciones que dicen pasiva, ¿no es cierto?, que presenta sujeto pasivo y tiene una perífrasis verbal con un complemento agente que puede estar presente o sobreentendido. El acceso a las playas será restringido, debe decir. Será restringido. Ahí está. Carrillo fue ovacionado. ¿Ya? El acceso a las playas será restringido. Carrillo fue ovacionado. Ahí tenemos a los verbos en perífrasis de la voz pasiva. ¿Qué es por algunos alcaldes? Por algunos alcaldes es el responsable de la acción. Por todos los hinchas peruanos es el responsable de la acción. ¿Cómo se llama al responsable de la acción que se encuentra en el predicado de una oración con perífrasis de voz pasiva?
El responsable de la acción que se encuentra con predicado de una oración o dentro de un predicado con perífrasis de voz pasiva es el complemento agente. Entonces este es el complemento agente, ¿ya? Aquí también tenemos el complemento agente. Aquí el agente está expresado, está expreso. Hay casos en los que el agente va a estar omitido, va a estar caso, ¿ya? Siguiente grupo, seguimos con las oraciones de predicado verbal. En el siguiente grupo vamos a encontrar a las oraciones pasivas, pero sin perífrasis. Pasivas sin perífrasis, ¿ya? ¿Cuáles son esas pasivas? Fíjate, acá eran pasivas con perífrasis. Acá eran pasivas con perífrasis. Ahora vamos a las pasivas sin perífrasis. ¿Cuáles son esas pasivas sin perífrasis? Aquí están. Las pasivas reflejas. Pasivas reflejas. ¿Qué es lo que tienen las pasivas reflejas? Tienen el pronombre se. Después del pronombre se, tienen al verbo. Ese verbo, por lo general, es un verbo transitivo, ¿sí? Es un verbo transitivo. Y lo que tienen aquí después, a la derecha del verbo, por lo general, es una frase nominal que se encuentra en plural. Ahí. Es una frase nominal que se encuentra pluralizada, en plural. Que se encuentra en plural. Se más verbo transitivo más frase nominal en plural. Ahora, el verbo transitivo también se encuentra en plural. ¿Ya? Por si acaso. Se, verbo transitivo en plural, más una frase nominal en plural. Esta frase nominal en plural es el, pese a que aparece después del verbo, es el sujeto gramatical. ¿Ya? Es el sujeto gramatical, por eso es un sujeto gramatical pasivo. Es un sujeto gramatical pasivo, ¿por qué? ¿Por qué pasivo? Porque sufre la acción, ¿ya? Es un sujeto gramatical pasivo, porque sufre o recibe, voy a escribir aquí sujeto, ya, porque recibe la acción. Acá dice recibe. A ver, más chiquito será. Es un sujeto gramatical. ¿Por qué? Porque recibe la acción. ¿Ya? Ahí está. Esa es la característica de las pasivas reflejas. Se reparan artefactos, se rayaron DVDs. ¿Qué otros ejemplos hay? Otros ejemplos son estos. Se reparan artefactos, se rayaron DVDs. Se publicarán los resultados. ¿Qué más? Se sortearon las canastas. Fíjate, atento aquí. Ya. Se publicarán los resultados. Aquí, fíjate, si nosotros omitimos el pronombre se, escuchen, si nosotros omitimos el pronombre se, podría introducirse un sujeto distinto de este, ¿ve? Así como figura la pasiva refleja, así como figura esa oración, aquí, así como figura esa oración, ojito, artefactos, los DVD, miren, artefactos, los DVD, los resultados y las canastas, ¿ya? Así como está, artefactos, los DVD, los resultados, las canastas, así como está, esa frase nominal que se encuentra en plural, es el ¿qué?
es el su, es el su, es el sujeto, ¿ya? Así como están, son los sujetos. Si nosotros a estas oraciones pasivas reflejas, donde el sujeto está después del verbo, ojito, el sujeto está después del verbo, si a estas oraciones pasivas reflejas le quitamos el pronombre se, si le quitamos el pronombre se, lo que era el sujeto pasivo, deja de ser sujeto. Fíjate, quítale el se. Reparan artefactos, quítale el se. Rayaron los DVD, quítale el C. Publicarán los resultados, quítale el C. Sortearon las canastas. Cuando nosotros le quitamos la palabra C a estas oraciones pasivas refleja, admiten otro sujeto. De tal manera que el sujeto antiguo, el sujeto pasivo reflejo, artefactos, DVD, resultados y canastas, se convierte en objeto directo. Si le quitamos el pronombre se a estas oraciones pasivas reflejas, ese sujeto se convierte en objeto directo y admite otro sujeto. ¿Ya? Pareciera que el sujeto es tácito, ¿no? Reparan artefactos. ¿Quiénes reparan artefactos? Ellos, ellas. Rayaron los DVD. ¿Quiénes rayaron los DVD? Ellos. Publicarán los resultados. ¿Quiénes publicarán? Ellos, ellas. Sortearon las canastas. ¿Quiénes sortearon las canastas? Ellos, ellas. Así funcionan las pasivas reflejas. Les quitamos el pronombre se, esto que era sujeto pasivo se convierte en objeto y admite un sujeto tácito. ¿Ya? Las oraciones impersonal, ¿cómo van? Las impersonales propias tienen esta estructura. Las impersonales propias tienen esta estructura. El pronombre se más el verbo, ¿ya? El verbo, que es un verbo transitivo. ¿Qué más? Por si acaso ese verbo transitivo, debe escribirse en tercera persona singular, ¿ya? Entonces está el pronombre se, más el verbo transitivo singular, tercera persona, más ¿qué? Más el objeto directo, ¿ya? Más el objeto directo. Ya está. Así se forma. Se alquila habitaciones, se sancionará a los estafadores. Verbo en singular, objeto directo al costado, a la derecha, después del verbo, pronombre se. Aquí, ¿qué vamos a decir en las impersonales propias? Vamos a decir que el sujeto, en las impersonales propias, vamos a decir que en estas propias, el sujeto se oculta para evitar que los demás lo identifiquen, ¿ya? Se oculta. El sujeto se oculta para evitar que los demás lo identifiquen. En la impersonal propia. En cambio, en la impersonal defectivo de sujeto, o en la impersonal defectiva de sujeto, ¿qué es lo que va a pasar? En estas impersonales defectivas de sujeto pasa lo siguiente. Aquí no hay sujeto, o mejor dicho, la información y la acción verbal son atribuidas a la naturaleza, ¿ya? La información y la acción verbal son atribuidas a la naturaleza. Ha garuado durante la madrugada. Pregunta, ¿quién ha garuado?
Aún hay personas solidarias. ¿Quién es el responsable del haber, ¿no? Del que hayan personas solidarias. O del que haya, perdón, personas solidarias. Hace calor. ¿Quién hace el calor? Hace frío. ¿Quién hace el responsable? Ya es demasiado tarde. ¿Quién es? ¿Quién es tarde? ¿El tiempo? ¿El día? ¿La naturaleza? Entonces, esa es la característica de las oraciones impersonales. Y siempre en tercera persona singular. Tercera persona singular. En cambio, las pasivas reflejas, los verbos se escriben en plural. En plural. ¿Ya? Si tú le quitas el pronombre se al verbo, admite un sujeto, ¿no? Que sería tácito, y ese sujeto se convierte en objeto directo. ¿Ya? A ver, aquí en A, se retiró de la reunión virtual. Me piden ahí que reconozca el tipo de oración según la naturaleza gramatical del predicado. Entonces, según la clasificación que hemos visto como activa, pasiva, transpasiva refleja, recíproca, reflexiva, transitiva, intransitiva, etcétera, vamos a identificar. Se retiró de la reunión virtual. Yo puedo decir, Juan se retiró de la reunión virtual. Ella se retiró, ¿no es cierto? Podemos fácilmente colocar un sujeto ahí. Alguien se retiró de la reunión. Tiene sujeto, retirarse. Es una oración activa, pero no tiene objeto directo. Es una oración activa y además es intransitiva, ¿ya? Activa, intransitiva. ¿Por qué no tiene objeto directo? ¿Qué es de la reunión virtual? De la reunión virtual es el objeto directo. No, perdón, ay Dios mío. Complemento circunstancial del lugar. Un complemento, pues. Complemento circunstancial del lugar. ¿Ya? Ya está. Se valora mucho la lealtad. Se sabe que eres un traidor. Se dice que ella se lo llevó. ¿Quién valora la lealtad? ¿Quién valora la lealtad? Pues conocer el sujeto. ¿Quién es el sujeto? Cuando digo se valora mucho la lealtad. Se sabe que eres una mentirosa. Se sabe que tú te llevaste el bebé. Ahí, ¿quién sabe? ¿Quién valora? Nadie, ¿no? Entonces, esta de aquí es una oración impersonal, ¿ya? Pero es impersonal, sí, pero el verbo es transitivo. ¿Por qué? Porque la lealtad es objeto directo. Entonces será transitiva, ¿ya? Transitiva. Ya está. Entonces aquí la lealtad es la lealtad? Es el objeto directo. Ahí sí es objeto directo. ¿Es mucho? Mucho es un complemento circunstancial. ¿Cuánto se valora? Mucho. ¿Circunstancial de qué tipo? Complemento circunstancial de cantidad. ¿Ya? Ya está. Creo que le puse 3 complementos. Está bien, complemento circunstancial cantidad. Ya. Se apoyan incondicionalmente. Se apoyan incondicionalmente. Yo puedo decir Juan y María se apoyan incondicionalmente. Yo puedo añadir ¿qué cosa? Puedo añadir se apoyan incondicionalmente. Se apoyan mutuamente, se apoyan entre ellos. Si el refuerzo común entre ellos significa que esa oración es una transitiva. ¿De qué tipo? Transitiva, pero además de transitiva se apoyan entre ellos, recíproca, ¿ya? Recíproca. Se lo comunicaré mañana. Yo comunicaré mañana algo a quién, a él. Yo a él
¿no es cierto? Lo comunicaré. Se lo comunicaré. Yo comunicaré eso a él. Por eso va el se lo comunicaré. Cuando el objeto directo y el indirecto son reemplazados por pronombres, los dos a la vez, el oí es se y el objeto directo es lo la. Entonces, ¿qué tipo de oración es esa? Esa es una oración transitiva. Doblemente transitiva. ¿Es así? Y obviamente, como ¿quién va a comunicar? Yo, ¿no es cierto? Yo comunico. O sea, es una oración, además de ser transitiva, como tiene o, de y o, i, se llama ditransitiva, porque tiene dos. Un objeto directo y un indirecto. ¿Qué más? ¿Quién va a comunicar? Yo. Yo soy el sujeto activo, entonces es activa. ¿Ah? Siguiente. Se oxidaron aquellos fierros, se oxidaron los fierros, se sortearon los viajes, esa de ahí, se quemaron los frijoles, se vendieron las cartas, se publicaron los nombres, esa es una pasiva, pero es pasiva sin perífrasis, pasiva refleja, ¿ya? Donde los fierros es el sujeto, si yo le quito el se, admite cualquier otro sujeto, yo puedo decir, ellos oxidaron aquellos fierros, ¿no? Le echaron agua y oxidaron los fierros, puede ser, ¿no es cierto? Pero si está el pronombre se, no admite un nuevo sujeto, el sujeto es aquellos fierros, pasiva refleja. F, el plano fue diseñado muy bien. Cuando tengo la perífrasis verbal, fue diseñado, verbo ser más un participio, eso es una perífrasis, ¿no es así? Perífrasis de la voz pasiva. Entonces esta es una pasiva, ¿no? Pasiva con perífrasis. Ya está. Para diferenciarla de la pasiva refleja. La pasiva refleja no tiene perífrasis. Se puso un vestido colorido. Pregunta, ¿quién se puso el vestido colorido? Juan, Juana, María. Juana se puso. Juana se puso. ¿Qué fue lo que se puso? Un vestido colorido. Vestido colorido, objeto directo. ¿A quién puso el vestido colorido? A sí misma. A sí misma. ¿No es cierto? Es una oración transitiva, sí, pero ¿qué más? Como tiene el pronominal, es una... el sujeto realiza la acción y recae sobre sí mismo. Es una oración reflexiva. Siguiente. Los cuadernos los forré ayer. Yo puedo decir, yo forré los cuadernos. ¿Quién forró los cuadernos? Yo, sujeto tácito. Yo forré. El sujeto es tácito y activo, porque es el que realiza la acción, ¿no es cierto? Y cuadernos es objeto directo. ¿No es así? Entonces es una oración transitiva, porque yo realizo la acción, sujeto, y tiene objeto directo. Es una oración transitiva porque tiene objeto directo, que es cuadernos, y como yo realizo la acción, es activa. ¿Ya? Entonces, vamos a hallar el objeto directo en todas las que son, pues, transitivas. A ver aquí, transitiva. Un vestido colorido, ahí está, objeto directo. Los cuadernos, ahí está. Los cuadernos y el objeto directo se ha duplicado. ¿Ya? Ahí está. Los cuadernos, objeto directo. Cuando está al inicio, antes del sujeto, pide que se duplique con los o las, dependiendo del género, ¿no? Ya está. Un vestido colorido, objeto directo. Ya está. Se lo comunicaré mañana. Aquí objeto directo. ¿Ya? Ya está. Muy bien. Avanzamos. A ver, la G, impersonal propia. A ver, la G. Se puso... ¿Cómo va a ser? A ver. ¿Quién se puso un vestido? ¿Quién se puso el vestido? Él o ella. El sujeto es tácito ahí. Se puso un vestido es distinto a se conoce la verdad. Se necesita
empleada. Se necesita trabajador. Se necesita trabajador, no tiene, no admite un sujeto. ¿Quién necesita el trabajador? Bueno, toda la compañía, la institución que pide, pero la empresa. Pero ¿quién es ese sujeto? Yo no puedo decir Juan, se necesita un trabajador, pero sí puedo decir María se puso un vestido. Se puso un vestido, admite un sujeto. ¿Ya? Esa es reflexiva, transitiva, reflexiva. Ya. Recibe el refuerzo. Las reflexivas reciben el refuerzo de un a. ¿Reciben el refuerzo de qué? De un así, como es mujer, será a sí misma. ¿No es así? A sí misma. A ver, para la impersonal con C, ¿dónde está la impersonal? A ver, se valora mucho la lealtad. Yo puedo decir, Juan, se valora mucho la lealtad. Puedo decir, se valora mucho la lealtad a sí misma. ¿Quién? No, no es cierto, no se puede. No tiene sentido, es ilógico. A ver aquí, ahora según la actitud del hablante, la intención de comunicar, las oraciones pueden ser interrogativas, directas, ¿por qué? Porque tiene signo de interrogación, ahí está. ¿Tienes cita médica? ¿Quién te acompañará? Igual, las exclamativas, ¿dónde están? Las exclamativas también, cuando tienen signos de interrogación, son directas. Si no tienen signos, son indirectas. ¿Ya? Ahora, en el caso de las interrogativas, ojito acá, las interrogativas tienen esta característica. Las interrogativas indirectas totales van a estar encabezadas por la conjunción completiva sí. Dime si firmaste el contrato. Dime si me amas. No sé si viajaré. Ese sí está encabezando el objeto directo, ¿ya? El objeto directo. Esas son las interrogativas indirectas totales. Las interrogativas indirectas parciales, las indirectas parciales son las que llevan los pronombres interrogativos. Todas las interrogativas y exclamativas parciales son las que llevan pronombres interrogativos. ¿Qué, quién, cuál, cómo, dónde? ¿Ya? La parcial es indirecta porque no lleva signos de interrogación. La parcial es directa acá porque sí lleva signos, nada más. Clases de oraciones, seguimos según la actitud del hablante, según la intención comunicativa. Si afirmamos o negamos algo, si nosotros informamos, así como el Poder Ejecutivo prorrogará emergencia sanitaria, la oración es enunciativa. Será afirmativa si es que estamos afirmando algo, si es que negamos, será enunciativa negativa. Si estamos dando una orden o hacemos un pedido, una solicitud, entonces las oraciones son imperativas o exhortativas. Señores, protejan la salud emocional de los niños. Por favor, mantengan la calma y la cordura. Si expresamos deseos con estas formas, me gustaría, desearía, o con esta expresión, ¿no? Que es un adverbio, deseo, entonces estamos haciendo uso de las oraciones desiderativas, expresamos deseo. Si no estamos seguros de lo que decimos, podríamos apoyarnos por esta locución adverbial, tal vez, o por este adverbio de duda, posiblemente. En el caso de las exclamaciones, expresamos admiración, expresamos emoción, con signos es directa, sin signos es indirecta, ¿ya? En función de eso, vamos a clasificar aquí a nuestras oraciones. Entonces, en función de eso, dice, no sé cuáles son las propiedades curativas del jengibre. No sé cuáles. Sé cuáles, no sé cuáles. Esa es una interrogativa indirecta. Interrogativa indirecta. ¿De qué tipo?
No puede ser total, las totales empiezan con la conjunción sí, entonces será parcial. ¿Por qué parcial? Porque lleva pues ese qué, quién, cuál, ¿no es cierto? Interrogativa, indirecta, parcial. Ya está. Siguiente. A lo mejor haya más alianzas entre los partidos políticos. A lo mejor haya. Es como decir tal vez, quizás, ¿no? Entonces, ¿eso qué es? Duda. Dubitativa. Me encantaría. Me gustaría. Eso es un deseo. Desiderativa. ¿Ya? ¿Me siguen? El gobierno rechazó el pedido. Estoy informando. ¿No es cierto? Es una aseverativa o enunciativa, ¿sí? Una enunciativa afirmativa, porque estoy afirmando algo. ¿Cómo puedo solicitar la devolución? ¿Cómo puedo? Es una interrogativa, tiene signos, directa, ¿qué más? ¿Cómo puedo? Lleva un cómo, un pronombre interrogativo, es parcial. El distanciamiento no favorece. Te estoy informando algo. El distanciamiento no favorece. Esa será una enunciativa, pero como hay un pronombre negativo, ¿no? Será negativa. Dígame sí, dígame eso, dígame si el banco aceptó reprogramar mis deudas, dígamelo. Ese sí encabeza el objeto directo, entonces esa será una oración interrogativa. Lleva el sí, la conjunción sí completiva. Indirecta, no tiene signos, indirecta, y como lleva la conjunción sí, será total. ¡Cuánta riqueza! ¡Cuánta riqueza! Es una exclamativa. Exclamativa directa, porque lleva signos. ¿Ya? Ahí están las respuestas, chicos. Ahí está. Continuamos. Finalmente, hablamos de oraciones compuestas y simples. Ustedes saben que las oraciones compuestas son aquellas que van a tener más proposiciones. ¿No es así? Por ejemplo, aquí, Juan viajó, ahí está una proposición, Pedro lo acompañó, ahí está otra proposición. ¿Y cuál es el nexo? Bueno, el nexo puede ser Juan viajó y Pedro lo acompañó. Puede ser Juan viajó, punto y coma, Pedro lo acompañó. En esos dos casos, ¿qué estamos viendo? En esos dos casos estamos viendo que, bueno, que hay un elemento que los relaciona. Para el primero, la palabra ahí es una conjunción, y para el segundo, el punto y coma es también un elemento, un signo de puntuación que en la escritura permite visualizar oraciones compuestas por coordinación de qué tipo, yuxtapuesta. En el caso de la yuxtapuesta, ¿cuáles son esos elementos que relacionan? Los elementos que relacionan son los dos puntos. Sí, a ver, creo que no se notan muy bien. Los elementos que relacionan son los dos puntos, con punto y coma y la coma. Ahí está. ¿Ya? Son elementos que vinculan proposiciones. Vamos a ver aquí. Conjunciones copulativas, ¿cuáles son? I, e, ni, que. Disyuntivas u, o. Explicativas, es decir, o sea, esto es, a saber. Distributivas, ya, bien, hora. Ilativas, luego, entonces, ergo, por lo tanto, por consiguiente, con que. Adversativas, más, pero, sino, sin embargo, no obstante, en cambio. En función de eso, tenemos aquí los ejemplos, ¿ya?
Entonces aquí, ¿dónde está el elemento de enlace? El elemento de enlace está aquí. Los verbos, el principal está aquí. Convocaron, verbo. Vacunaron, el otro verbo. Ahí están los dos verbos. Aquí, ¿quién es el enlace? O. Verbo a la izquierda. ¿Cuál es el verbo a la izquierda? A ver aquí. Convocaron, ahí está el verbo. Aquí vacunaron, ahí está el verbo. A ver aquí en la segunda. Cumples. Es el verbo principal para esta primera proposición. Podrías contagiarte el verbo principal para la segunda proposición. ¿Ya? Cuando hablamos de coordinación, hablamos de proposiciones y cada proposición es principal. A ver la distributiva. ¿Cuál será el nexo? Es la conjunción bien, bien. Ahí está. ¿Cuáles son los verbos en cada proposición? Los verbos son entrenan, el otro verbo visitan. Ya sabes tú que los verbos son verbos principales. Verbo principal. Verbo principal. Ya sabes tú que el verbo principal es núcleo. El verbo es verbo conjugado, núcleo de predicado. Estos verbos son núcleo de predicado. ¿Ya? Ya está. Avanzamos, por favor. Igualito abajo. Igual, ejemplos de oraciones legislativas. ¿Cuál es el enlace? Prometió. Aquí. Perdón. El enlace es por tanto. Puede ser por tanto, por lo tanto, por consiguiente. Abajo, oraciones adversativas. El enlace, sin embargo, explicativas, el enlace, es decir, ¿cuáles son los verbos principales? Verbo principal, cometió, ahí está. Al otro lado, ¿cuál es el verbo? Será juzgada. Perífrasis de la voz pasiva, ¿no? Esto de acá es verbo principal. A ver aquí, verbo principal estaba. Aquí contrataron, verbo principal. ¿Ya? En cada proposición tiene que haber un verbo. Aquí son, verbo principal. En la siguiente están, verbo principal. ¿Ya, chicos? Ya, muy bien. Aquí las oraciones yuxtapuestas se vinculan por estos elementos de puntuación. A ver, aquellos maestros estudian, ahí está, el elemento que vincula coma, se someten al examen, ahí está, lo aprueban con óptimas calificaciones. Ahí están, hay 3 proposiciones, por lo tanto, estudian, verbo principal, someten, verbo principal, otro verbo principal, aprueba. Ahí está. ¿Ya? Aquí, nexo, no hay un nexo gramatical, solamente 2 puntos que vinculan. Y aquí, ¿qué hay para vincular? Aquí hay punto y coma que vinculan las 2 proposiciones. Y por si acaso, esta coma reemplaza ¿a qué verbo? Esta coma reemplaza al verbo supervisó. Para evitar que se repita, la ministra de Salud supervisó en el Callao. Para evitar que se repita el verbo supervisó, se escribe una coma. ¿Ya? Muy bien. A ver, mis niños, de esto ya, la siguiente clase les doy los resultados de esto. Voy a pasar a las preguntas. ¿Ya? Las preguntas. Vamos a las preguntas, por favor. Las preguntas para ya ir cortando. Chicos, ¿a qué hora terminamos? ¿Terminamos a las 5:50 o a las 6? Dígame, a las 6, ¿no es así? Ya. Ya, un ratito. Vamos a hacer estas preguntas y luego regreso a la diapositiva, ¿ya? Vamos a hacer estas preguntas. Luego voy a regresar a las 2 diapositivas. A ver, aquí. La oración de predicado nominal está constituida por un verbo copulativo y un complemento atributo.
y el predicado verbal, verbo predicativo y otros complementos. Ya, ahora, me piden que identifique qué tipo de predicado. A ver, vamos a identificar el predicado. A ver, la reapertura de talleres productivos en los penales será, aquí está el predicado. En el predicado será supervisada rigurosamente. Yo tengo aquí el verbo, será supervisada. Es una perífrasis verbal. En la segunda oración, Laura fue la coordinadora del proyecto de investigación. En el predicado fue la coordinadora del proyecto de investigación. El verbo es fue. Para la etapa final del concurso, aquella pintora está clasificada. El verbo principal es está. Última. Creo que ya, ¿no? Son 3 nada más ya. Fue, será supervisada y está. Si el verbo es fue, yo tengo que hallar a un complemento atributo, ¿no es así? ¿El atributo cuál es? La coordinadora del proyecto de investigación. Eso de ahí es el atributo. Entonces será oración de predicado nominal. Siguiente. La reapertura de los talleres productivos en los penales será supervisada. Será supervisada. En será supervisada, será es el auxiliar y el principal es supervisada. Es un verbo predicativo. Será oración de predicado verbal. Entonces tenemos en la primera oración, predicado verbal. Segunda oración, predicado nominal. Tercera oración, está clasificada. Está es el verbo. Clasificada debe ser el atributo. Quiere decir que la primera y la última son oraciones de predicado nominal, mientras que la oración intermedia es de predicado verbal. Eso significa que en 3 la clave sería la C. ¿Ya? Perdón. ¿Sí? Claro. Será supervisada, predicado verbal, fue y está, predicado nominal. 4. En 4 me piden también que identifique qué tipo de oraciones son. A ver. Se matizó los colores para el retoque de la pintura. Cuando decimos se matizó los colores, se entiende que, ¿no? Se entiende que el sujeto se ha escondido, ¿no? Se matizó los colores, se realizó los planos, se terminó el trabajo. Se entiende que alguien lo hizo, pero que no se da a conocer. Eso es impersonal. Impersonal, ¿no es cierto? Propia. El sujeto existe, pero se esconde, no se quiere dar a conocer. Se matizó los colores, ya. Siguiente. Se enviaban mensajes. Cuando decimos se enviaban mensajes, se entiende que es entre ellos, ¿no? Entre Juan y María. Podemos decir Juan y María se enviaban mensajes. O sea, la acción ocurre entre los sujetos. Esto podría llevar al refuerzo de mutuamente o entre ellos, entre ellas. Es una oración, obviamente, transitiva y como lleva el C, recíproca. La que sigue, la tercera. Se fue por asuntos laborales a aquella ciudad lejana. Se fue. ¿Quién se fue? Juan. Juan se fue, María se fue. Podemos decir él se fue, ella se fue. El sujeto es tácito. Cuando decimos por asuntos laborales, se entiende que por asuntos laborales, ¿qué cosa es? Por asuntos laborales es el complemento circunstancial de causa y a aquella ciudad lejana, ese de ahí tiene otra función. Por asuntos laborales, complemento circunstancial de causa. Complemento circunstancial de causa. Ya está. Y aquella ciudad es el complemento circunstancial de lugar. ¿Ya? Obviamente que termina aquí, pues, ¿no? Ciudad tan lejana. Ya. Entonces, ahí vemos que en esta última oración es una oración intransitiva, pues el sujeto realiza la acción, tiene complemento, pero no hay objeto directo, intransitiva. ¿Ya? Y es activa también. Entonces la respuesta ahí en 4 sería la B. Esa sería la respuesta. ¿Dónde está? Aquí está.
impersonal, recíproca, pasiva, refleja, y la otra es intransitiva. Ya, la que sigue, la 8. Analizamos qué es lo que vemos ahí en la 8. En la 8, a ver, analizamos estas oraciones y tengo el primer enunciado. Presenta 2 oraciones interrogativas. A ver, ¿dónde están las oraciones interrogativas? Aquí está. Dime cómo te fue en la evaluación parcial. Esa es interrogativa. Interrogativa indirecta parcial. ¿La otra cuál es? ¿Estuvo difícil? Interrogativa, perdón. Dime cómo te fue en la universidad. Interrogativa indirecta parcial. ¿Estuvo difícil? Interrogativa directa. Directa total. ¿Ya? Esas son las 2 oraciones interrogativas. Entonces, esto de aquí será verdad, verdadero. Eso de acá es verdadero. Ya está. Siguiente. Contiene 6 oraciones imperativas. Vamos a buscar las imperativas. A ver. Respondí, no es imperativa. ¿Estudia más? Sí. Estudia más. A ver, ¿dónde está? Ya. Estudia más para el examen final. Esa es una orden imperativa exhortativa. Lo haré. Por favor, préstame tus apuntes. Aquí está otra imperativa exhortativa. Aquí están ya. Tómales una foto. Esta es una imperativa exhortativa. Practica las fórmulas. También es una imperativa exhortativa. Muchas gracias. Me encantaría probar. No, ya no hay. ¿Cuántas imperativas hay? 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que en cuanto a imperativas exhortativas dice 6. No, eso es falso. No hay 6. ¿Cuántas hay? Eso es falso. ¿Cuántas hay? Vamos a decir que hay 1, 2, 3, 4. Hay 4. Falso. Siguiente. Hay una oración que expresa deseo. ¿Habrá una desiderativa por ahí? A ver, desiderativa. Respondí, no, esa es enunciativa. Lo haré, enunciativa. Aquí están, enunciativa. Muchas gracias. Me encantaría, aquí está. Aquí hay una que expresa de deseo. Una desiderativa. Me encantaría, aquí está. Entonces, hay una oración desiderativa, esa, o que expresa deseo, eso es verdad, verdadero. La 4. Aparecen 4 enunciativas. ¿Enunciativas hay 4? ¿Qué dicen? A ver, niños y niñas. A ver, aparecen 4 enunciativas. A ver, vamos a ver. Enunciativas. Te está informando. Lo haré. Ahí está. Aquí están. Te está informando también. Todas son afirmativas. Lo haré y aquí están. Respondí bien, también aquí te estoy informando. Todas son enunciativas afirmativas. Hay 1, 2 y 3. ¿Aparecen 4? No, no aparecen 4, son 3. Quiere decir que esta es, o este enunciado es falso. Por lo tanto, la primera y la tercera son verdaderas, las otras son falsas. La respuesta, ¿cuál sería? La C, ¿no es cierto? La C. Un ratito. Aquí está la C. Última. Ya vieron, ¿no? Ahí está, la C es la respuesta. Ya. Última. 10. No canta sino compone. No canta sino compone. Aquí está el nexo, sino. Más pero sin embargo. ¿Qué tipo de nexo es? No asistió a la reunión ni presentó. ¿Y en y qué? ¿Qué es y en y qué? ¿Y en y qué? ¿Qué son? ¿Qué tipo de nexo? Préstale la guía de turismo u oriéntale. O u. ¿Qué tipo de nexo es o u? Ahí están los nexos. Siento mucho sed. ¿Con qué? Con que es reemplazable por así que. Por tanto, por lo tanto, por consiguiente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? A ver, ¿me pueden decir
Se entiende que aquí están los verbos coordinados, ¿no? Mira, canta, ahí está el verbo. Compone, ahí está el verbo. Asintió, ahí está el verbo. Presentó, ahí está el verbo. Préstale, este el verbo. Cuéntale, ¿no? No, oriéntale. Siento, ahí está el verbo. Beberé, ahí está el verbo. Entonces vemos que ahí están los nexos, ahí están los verbos en cada proposición. Son proposiciones coordinadas, proposiciones simples. ¿Eso qué significa? Que la primera, sí no más, pero sin embargo, ¿no es cierto? Es adversativa. Y que es copulativa. ¿Qué más? Y en que o es disyuntiva y con que, por lo tanto, por consiguiente, por ende, ilativa. La respuesta será la B de bebé. Ya, ahí están las respuestas. Ya, niños, niñas. Muy bien. Ahora sí, ya se terminó. Chicos, por favor, en la siguiente sesión resolvemos los últimos ejercicios, ¿ya? De la diapositiva. Ya es la hora.